En este video vamos a continuar con el estudio de la función logarítmica. Recordemos entonces lo que se vio en un video previo, la función logaritmo con base A, denotada como log A, donde A siempre va a ser positivo y distinto de 1, se define de esta manera: logaritmo en base A de X es igual a Y, si solo si A a la Y es igual a X. En otras palabras, el logaritmo en base A de X es el número al cual debo elevar el número al cual debo elevar A para que me dé X. La potencia a la cual debo elevar A para que me dé X. Acá es inclusive importante mencionar porque al definir el logaritmo estamos excluyendo el caso en el que A no sea 1. Sencillamente ustedes saben que si tengo A igual a 1, es decir, si la base es 1, 1 elevado a la cualquier cosa siempre va a dar 1. Entonces el único valor posible para el logaritmo, el único número al que le puedo poner acá en la X es el 1. Entonces digamos que el valor A igual a 1, vamos a descartarlo porque es un caso trivial y puedo trabajar solamente con números positivos distintos de 1. Son muchos números los posibles para el logaritmo, son muchas las bases que puedo obtener. Pero hay dos bases en particular que vale la pena resaltar, y se llaman logaritmos especiales. El primer caso es el caso en el que A es igual a 10. Cuando la base es 10, llamamos este logaritmo un logaritmo común. Y se denota simplemente como log, es decir, elimino la base. El log de X es el logaritmo en base 10 de X. Es decir, cuando tengamos la palabra log, pero no se nos especifique cuál es la base, vamos a intuir siempre que eso refiere a la base 10. De la misma manera, otro logaritmo bastante conocido y bastante importante es el llamado logaritmo natural, que es el que se obtiene tomando en la base el número e, el número de Euler. Entonces, cuando A es igual a e, ese logaritmo se llama logaritmo natural y se va a denotar como ln. Entonces, ln de x es logaritmo natural de x y es igual al logaritmo en base e del número x. Esos logaritmos especiales obviamente cumplen las mismas propiedades de los logaritmos cualquiera. Por ejemplo, el logaritmo en base e, o sea el logaritmo natural de 1 es igual a 0, el logaritmo de e natural de e es igual a 1, el logaritmo natural de e a la x es igual a x, y e al logaritmo natural de x es igual a x. Comprueben que esto es cierto simplemente cambiando la palabra ln por log en base e, y apliquen las propiedades que ya ustedes conocen. Ya sabemos que hay muchos logaritmos, sabemos que hay algunos especiales como el natural, pero además es importante resaltar que los logaritmos siguen algunas leyes. ¿Por qué? Pues por la definición que acabamos de mencionar o que acabamos de recordar, los logaritmos están íntimamente ligados a los exponentes. Así que las leyes de los exponentes, que ya vimos hace mucho rato, al comienzo del curso, nos van a originar a la vez leyes para los logaritmos. Entonces tomemos como siempre una base, la base A mayor que 0, distinta de 1 por lo que mencioné hace un rato, y supongamos que tenemos números reales positivos x y y. La primera ley de los logaritmos va a ser la siguiente: el logaritmo en base A del producto de x por y no es más que la suma de logaritmos, logaritmo en base A de x más logaritmo en base A de y. Lo leemos como el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos, donde cada término de la suma es el logaritmo de uno de los términos de la multiplicación. De manera similar, se puede definir el logaritmo de un cociente. El logaritmo en base A del cociente de x y y, es decir, x sobre y, va a ser igual a la resta o diferencia de logaritmos. El logaritmo en base A del numerador, es decir, x, menos el logaritmo en base A del denominador, es decir, y. O otras palabras más sencillas, logaritmo del número de arriba menos logaritmo del número de abajo. Y una tercera propiedad también importante, o ley, que debemos recordar, es la siguiente: es el logaritmo de una potencia. Logaritmo en base A de una potencia, en este caso x a la r, no es más que la potencia, en este caso r, multiplicado por el logaritmo de la base, el logaritmo en base A de x. El logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. Estas son las tres leyes importantes de los logaritmos que debemos mantener siempre en mente.
Y recuerden siempre que son las tres leyes que vamos a trabajar, las que se van a cumplir, entonces no se pueden confundir. Es muy común que pase algo como lo siguiente, que se piense que el logaritmo de la suma es suma de logaritmos, pero no. Tengan en cuenta que no es cierto. Logaritmo de la suma no es suma de logaritmos. Tampoco piensen que el logaritmo de un cociente es el cociente de logaritmos, no lo es. Ya lo dijimos por la ley 2, que el logaritmo de un cociente es resta de logaritmos. Y tampoco piensen que la potencia de un logaritmo es igual a la potencia por el valor del logaritmo. No. Lo que hizo la propiedad 3 es el logaritmo de una potencia, el logaritmo de x a la r, que es muy diferente a tener logaritmo de x todo elevado a la r. Entonces no vayan a caer en ninguno de los casos que estamos resaltando. En estos casos no pueden caer, esos son cosas que no son ciertas. Lo que sí se debe cumplir siempre son las leyes 1, 2 y 3 de los exponentes. Hagamos algunos ejemplos para que trabajemos con estas leyes. Por ejemplo, tenemos logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 12. Vean que si queremos calcular cada logaritmo por aparte, puede quedar un poco complicado. Por ejemplo, el primero, logaritmo en base 6 de 3. ¿A qué número debo elevar 6 para que me dé 3? 6 a la que me da 3. Es un número que no es tan obvio, igual que en el siguiente caso, logaritmo en base 6 de 12. ¿A qué número debo elevar 6 para que me dé 12? Entonces, ¿a qué número elevo 6 para que me dé 12? Mucho cuidado con decir que es 2, porque algo muy interesante es saber que 6 por 2 es 12, pero aquí lo que necesito es el exponente al que debo elevar el 6, y 6 al cuadrado es 36, no es 12. Entonces no vayan a confundir con ese tipo de cosas. Entonces, como ninguno de los dos es fácil de hacer directamente, entonces empleemos las leyes de los exponentes, de los logaritmos que acabamos de estudiar. Como tenemos una suma de logaritmos, y la base es la misma en ambos casos, que es la base 6, entonces sabemos que la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, es la inversa de la propiedad 1. Entonces, vamos a decir que esto no es más que el logaritmo en base 6 del producto 3 por 12. 3 por 12, simplifiquémoslo, eso es no más que 36, y vean que acá ya es muy fácil. ¿A qué número debo elevar 6 para que me dé 36? Ahora sí es 2, porque 6 al cuadrado es 6 por 6, que es 36. Entonces el resultado va a ser 2. Entonces vean que es mucho más fácil en este caso, usando las leyes de los exponentes, que tratando de hacer cada logaritmo de manera independiente. Sigamos con otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 64. Entonces, ¿a qué número debo elevar 2 para que me dé 64? No es tan difícil, y si ustedes cogen el 64 y lo componen de factores primos, en este caso el 2, que es lo suficiente, van a encontrar esa potencia, pero con números, como en este caso, que son números relativamente grandes comparados con la base, hay veces que no es tan fácil de visualizar. Entonces, vamos a simplificar el problema. ¿Cómo lo simplificamos? Es escribir el 64 que tenemos aquí, escribir 64 como la potencia de algo. ¿Qué es 64? 64 es 8 por 8, es decir, 8 al cuadrado. O si quieren, pueden verlo como 4 al cubo. Como quieran verlo, como se les ocurra más sencillo, digamos, vamos a verlo como 4 al cubo. Entonces vamos a tener que el logaritmo base de 2 de 64 es el logaritmo base de 2 de 4 al cubo. ¿Para qué escribirlo así? Simplemente para usar la tercera ley de los logaritmos y decir que entonces logaritmo en base de 2 de 4 a la 3 es la potencia que es 3 por el logaritmo de la base que es 4. El logaritmo en base de 2 de 4. Y el logaritmo en base de 2 de 4 ya es mucho más fácil de calcular. ¿A qué número elevo 2 para que me dé 4? Ya lo vimos en algún momento. Para que me dé 4 debo elevar 2 al cuadrado. Entonces vamos a tener 3 por 2. Es decir, en total vamos a tener 6. El logaritmo en base de 64 es 6. Bueno, hagamos otro ejemplo. El ejemplo 3, en el que queremos calcular el logaritmo en base 2 de 384 menos el logaritmo base 2 de 6. Nuevamente, 384 es un número grande y de pronto encontrar a qué potencia elevar 2 para que me dé ese número no es tan fácil. Inclusive con el segundo término, logaritmo base 2 de 6 no es tan fácil. ¿A qué número elevo 2 para que me dé 6?
no es un número fácil de encontrar. Entonces empleemos la ley de los logaritmos. Sabemos que si tenemos un menos por acá, con una resta de logaritmos, eso debe provenir del logaritmo de un cociente. El logaritmo base de 2 de 384 menos logaritmo base de 2 de 6 es igual al logaritmo base de 2 de 384 dividido 6. Eso ya es un poco más sencillo, porque esa división nos da 64, entonces nos vamos a llegar al caso del logaritmo en base de 2 de 64, que ya acabamos de hacer y que sabemos que es igual a 6. Para terminar, veamos un tema que es bastante interesante y a la vez muy útil, es llamado cambio de base. ¿En qué consiste eso? Entonces, supongamos que tenemos un logaritmo, podemos calcular un logaritmo en una cierta base, pero en esa base no sé cómo calcularlo, pero sé calcularlo en otra base. Entonces uno quisiera poder cambiar la base de los logaritmos de una base complicada a una base más sencilla, por ejemplo. Entonces, en general, digamos, supongamos que tengo una base B y quiero calcular el logaritmo en una base A. Entonces, tengo que y es igual al logaritmo en base B de x y queremos expresarlo es como logaritmo en base A de x. ¿Cómo hacer esto? En realidad es muy sencillo y es una consecuencia directa de la definición de lo que es un logaritmo y además de sus leyes de los logaritmos. Entonces empecemos. Si tenemos que y es igual al logaritmo en base B de x, por definición sabemos que esto es equivalente a decir que b a la y es igual a x. Ahora lo que vamos a hacer es, si tengo que b a la y es igual a que tengo una igualdad, si tengo una igualdad, yo puedo aplicar una función a ambos lados de la igualdad y no se altera. Entonces ahora esa función que voy a aplicar a ambos lados es lo que quiero, es decir, quiero es el logaritmo en base a. Entonces aplicamos logaritmo en base a ambos lados de la igualdad y me va a quedar logaritmo en base a de b a la y es igual al logaritmo en base a de x. ¿Qué hacemos posteriormente? Notamos que en el lado izquierdo de la equivalencia tenemos del derecho a la equivalencia tenemos logaritmo base a de b a la y, es decir, logaritmo de una potencia. Por ley de los logaritmos sabemos que esto es equivalente a tener y por el logaritmo en base a de b. Nos va a quedar que y por logaritmo base a de b es igual a logaritmo base a de x. Entonces puedo despejar fácilmente la y me queda que y es igual a logaritmo base a de x sobre logaritmo base a de b. Entonces vean que partimos de una expresión en la que y era igual al logaritmo de x de una base b y llegamos a una expresión en la que y es igual al logaritmo de x pero ahora en la base a, corregida por un factor, en este caso ese factor es logaritmo en base a de la base inicial. Entonces, esa igualdad que tenemos ahí, esa expresión, es la que nos permite cambiar de una base a otra. Pero ¿para qué hacer esto? Ya les dijimos, yo lo dije hace un momento, es porque en algunos casos yo quisiera cambiar de una base que me están preguntando por una más fácil en la que sí sé calcular el logaritmo. Además, otra utilidad grande que eso tiene es, si usted mira sus calculadoras, en una calculadora normal, es muy fácil que solamente tenga dos logaritmos que uno puede calcular. El logaritmo común, es decir, que tiene base 10, y el natural. Si nosotros nos piden calcular un logaritmo en una base que no sea la natural, o sea, que no sea la exponencial, o que no sea la común, que es el 10, podemos usar esta fórmula que acabamos de ver, y usar la calculadora para calcular el logaritmo en esa base, usando el logaritmo natural o el logaritmo común, como se muestra aquí a continuación. El logaritmo en base b de x, donde ves cualquier cosa, va a ser igual al logaritmo común, o en base 10 de x, o el logaritmo común de la base b, o va a ser igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de b. Esto nos permite entonces usar la calculadora para calcular cualquier logaritmo. Veamos esto también por medio de algunos ejemplos. Tenemos dos ejemplos, nos queremos simplificar expresiones usando lo que ya conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos lo que es el cambio de la base y conocemos lo que son las leyes de los logaritmos. En primer ejemplo tenemos logaritmo en base 8 de 81 sobre el logaritmo en base 8 de 3. Ya sabemos, y tengan mucho cuidado que eso se
se explicó hace un momento y se les dijo que era muy importante recordarlo, logaritmo, más bien cociente de logaritmos o división de logaritmos no es el logaritmo de la división. ¿Qué es el cociente de logaritmos? ¿Qué es el logaritmo de en base 8 de 81? Digo logaritmo en base 8 de 3. Con la misma base, vean lo siguiente, si me vuelvo un poquitico, aquí me doy cuenta. Si estoy dividiendo logaritmos de la misma base, esto no es más que esta fórmula del cambio de base. Es el logaritmo del número de abajo, que es b, del logaritmo del número de arriba, que es x, con respecto a la base del número de abajo, que es b. Entonces, en este caso, el logaritmo en base 8 de 81 sobre el logaritmo en base 8 de 3 no es más que por la definición de cambio de base que el logaritmo en base 3, el número de abajo, en base 3 del número de arriba, que es 81. Es un cociente a logaritmos, ahora se redujo a un único logaritmo. Logaritmo base 3 de 81. Entonces, ¿a qué número le va a dar 3 para que me dé 81? Bueno, eso ya lo hemos hecho algunas veces. Ya saben que una manera fácil de hacerlo es que sale 81 como una potencia con base 3, de ser posible. En este caso, 81 es 3 a la 4. Entonces me queda logaritmo en base 3 de 3 a la 4, que no es más que 4 veces logaritmo en base 3 de 3, que es 1. Tenemos entonces 4 por 1, que es 4. Aquí empleamos cambio de base, leyes de los logaritmos y propiedades de los logaritmos. Un ejemplo más, me piden simplificar la expresión logaritmo en base 7 de x sobre logaritmo en base 7 de 5, más logaritmo en base 5 de x más 1, menos 3 veces logaritmo en base 5 de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Lo primero que debo darme cuenta es lo mismo que se hizo en el ejemplo anterior. Si tengo un cociente de logaritmos de igual base, eso no es más que una fórmula de cambio de base. Entonces, el primer cálculo que debo hacer es recordar entonces que la primera expresión corresponde al logaritmo en base 5, que es el número de abajo, del número de arriba. Entonces me queda logaritmo en base 5 de x, más logaritmo en base 5 de x más 1, y menos, ahora, este 3 veces logaritmo en base 5 de x al cuadrado más 2, simplemente este 3 que está aquí multiplicando, sabemos que corresponde a un exponente. Sabemos que el logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. Entonces eso se puede escribir como el logaritmo en base 5 de x al cuadrado más 5, todo al cubo. ¿Para qué hice esto? Vean que lo que nos quedó en el lado derecho de esta igualdad son 3 logaritmos, cada uno de ellos en la misma base, la base 5. Ahora, ¿qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, si agrupamos los dos primeros términos, si agrupamos logaritmo en base 5 de x y logaritmo en base 5 de x más 1, tenemos una suma de logaritmos, que eso no es más que el logaritmo del producto. Entonces, esto que está aquí entre paréntesis, ustedes lo pueden ver fácilmente como el logaritmo en base 5 de x por x más 1. Y a eso le vamos a restar el logaritmo en base 5 de x al cuadrado más 5 al cubo. Entonces vamos a quedar una resta de logaritmos. Y una resta de logaritmos no es más que un cociente, el logaritmo de un cociente. Bueno, podemos hacerlo paso por paso o en un único paso y obtenemos lo siguiente. Pues los primeros que están dentro del paréntesis son el logaritmo de x por x más 1, y si le resto el logaritmo de x al cuadrado más 5 al cubo, esto es simplemente una resta de logaritmos, que es el logaritmo de un cociente, y este que está por acá, el que tiene el menos, es el que iría en el denominador. Entonces todo se reduce al logaritmo en base 5 de x por x más 1 sobre x al cuadrado más 5 todo al cubo.